Vendí los secretos de los Chapitos a su peor enemigo por $4,2 millones que conté billete por billete en un motel de El Paso, Texas. Mientras escuchaba en la radio la noticia del levantón masivo de 23 sicarios de los Chapitos en Badiraguato, que aparecieron encintados en la carretera federal con los tatuajes del CJNG, quemados con ácido, para que el mensaje llegara claro al señor Iván Archibaldo Guzmán cuando cruzara la frontera desde California. Tu piloto de confianza te vendió completo con rutas de las narconaves del Pacífico, nombres de 47 mulas en Los Ángeles y las fechas exactas de las entregas de fentanilo a los túneles de San Diego, que solo 4 personas conocían, incluyendo yo, que manejaba el Cessna 310 desde Culiacán hasta el rancho, donde Iván me daba palmadas en la espalda y me decía: «Carnalito, sigue así, que esta plaza es tuya». Cuando yo ya llevaba 18 meses construyendo el archivo que entregaría su imperio, pieza por pieza al CJNG del Mencho, que pagó en billetes usados de 500 sin preguntar. ¿Cómo los conseguí? Ni por qué el piloto que nunca fallaba llegaba solo con una mochila vacía a un motel sin cámaras en la frontera. Me llamo Gabriel López Ramírez. En el negocio me llamaron el traidor, cuando los 3 sobrevivientes del levantón de Badiraguato entendieron que no era el piloto servil que Iván Archibaldo presentaba en las reuniones, como el carnalito que nunca perdía un cargamento de 400 kilos, pero que organizaba los horarios de despegue y aterrizaje con la precisión que el negocio requiere cuando las narconaves del Pacífico compiten con drones gringos y satélites que rastrean cada Cessna 310 que sale de Culiacán rumbo a California después de medianoche. El traidor no era apodo de respeto como los que los Chapitos daban a los que manejaban plazas completas o convoyes terrestres con 30 hombres armados. Era la descripción exacta de lo que hice. Vender desde dentro del círculo de confianza de Iván Archibaldo el mapa completo de su operación en la frontera oeste durante 2 años, mientras él me subía el sueldo 3 veces. Porque el piloto que nunca fallaba era la pieza que mantenía las narconaves llegando a tiempo con fentanilo puro, que valía $80,000 el kilo en Los Ángeles. Nací en 1982 en un barrio de Badiraguato, Sinaloa, donde el polvo de los limonares se metía en los pulmones, desde que abrías los ojos a las 5 de la mañana, para ayudar a mi padre, Rogelio López, que cargaba sacos de limones en el camión del patrón por 180 pesos el día, y que llegaba a casa con las manos sangrantes de la fruta ácida que corroe la piel después de 14 horas, agachado entre árboles que nunca serían suyos. Hijo de Carmen Ramírez, que lavaba ropa en el río Badiraguato con jabón en polvo, comprado a granel, porque el dinero alcanzaba para tortillas 3 veces al día, pero no para zapatos que duraran más de 3 meses, antes de que las suelas se deshicieran en el camino de tierra que separaba el barrio del Limonar, donde mi padre cargaba sacos hasta que la hernia lo tumbó a los 42 años. Y el patrón contrató otro jornalero sin preguntar por viudas ni huérfanos. Porque los jornaleros de Badiraguato mueren en los limonares con la misma normalidad con que los limones caen de los árboles cuando el viento del Pacífico sopla fuerte en octubre. Iván Archibaldo Guzmán Salazar era mi vecino de infancia. En Badiraguato de los 90. Los vecinos no son vecinos cuando uno crece jugando fútbol en la cancha de tierra con el hijo del señor Joaquín, que todos sabían que movía camiones blancos desde el Pacífico, aunque nadie preguntara. Porque preguntar produce levantones silenciosos que terminan con cuerpos encintados en la carretera a Culiacán sin narcomensajes, porque la maña no necesita escribir lo que todos entienden. Iván tenía 2 años más que yo, el que pateaba el balón con fuerza y compartía papas fritas de abarrotes de la esquina con los niños del barrio, para que nadie dijera que los Guzmán eran diferentes, aunque las Suburban negras
llegaran al rancho familiar, con hombres que bajaban bolsas de supermercado llenas de billetes verdes, que mi padre nunca vería en los limonares del patrón, aunque viviera 100 años cosechando fruta ácida, con manos que sangraban desde octubre hasta febrero. Mi padre murió en 1997 cuando yo tenía 15 años. Hernia rota cargando el saco número 147 del día en el limonar del patrón, que no pagó indemnización porque los jornaleros mueren y el ciclo continúa con otro jornalero del barrio siguiente. Empecé a correr halcón para los hombres de las suburban negras. Porque un halcón de 15 años gana 400 pesos llevando mensajes de un rancho a otro sin que nadie lo pare, porque parece cualquier morro del barrio con las manos en los bolsillos. Iván me vio un sábado de octubre. Me dijo que dejara de correr para mulas menores. Me dijo que trabajara directo para él cuando cumpliera 16 porque los Guzmán cuidan a los suyos y porque el barrio de Badiraguato no olvida quién pateaba el balón con él en la cancha de tierra, cuando ambos éramos niños que no sabían todavía que el negocio de las suburban negras era el único ciclo que rompía el ciclo del limonar. Cumplí 16 en 1998. Iván tenía 18. Me llevó al rancho principal donde 12 hombres de seguridad rotaban con cuernos de chivo AK-47 y radios Motorola que sonaban cada 15 minutos con códigos que aprendí en una semana. Mi primer trabajo fue vigilar la pista de 800 metros donde aterrizaba el Cessna 310 con 600 kilos de Colombia, que Iván repartía en 3 plazas de Sinaloa antes de que los túneles de Tijuana llevaran el producto a California. Gané 2,000 pesos la primera semana. Mi madre dejó de lavar ropa en el río. Compramos refrigerador y televisor Trinitron, que ella encendía para ver noticias de narcos capturados en Culiacán, aunque nunca mencionaran el rancho de Badiraguato, donde yo vigilaba pistas de 800 metros con radio Motorola y cuerno de chivo prestado, que pesaba más que los sacos de limones del patrón de mi padre. Para 2000 Iván me subió a piloto en entrenamiento, porque el anterior cayó en un operativo PGR cerca de Navolato con 400 kilos en la bodega del Cessna. Me entrené 6 meses volando Cessna 152 de día con un instructor de Culiacán que cobraba en efectivo y me enseñó a aterrizar en pistas de 600 metros con viento cruzado del Pacífico que tumba avionetas si no conoces el ángulo exacto. Hice mi primer vuelo real en marzo de 2001. Cessna 310 matrícula falsa de Culiacán a una pista en el desierto de Sonora, con 350 kilos camuflados en tanques de combustible modificados, que el mecánico del hangar tardaba 4 horas en instalar, y que el olfato de un perro aduanal, en condiciones normales, detectaría en 40 segundos, aunque las condiciones nunca fueran normales, cuando los contactos aduanales cobraban $2,000 por narconave aprobada. Regresé con 180,000 pesos en sobre que Iván me dio en el rancho con palmada en la espalda y la frase que repetiría 87 veces en 4 años. Carnalito, esta plaza es tuya. El ascenso fue rápido porque las plazas de los chapitos en los 2000 crecían con la velocidad que produce cuando el fentanilo triangulado China-México multiplicaba por 7 el valor por kilo del que venía de Colombia. Para 2003, manejaba la ruta principal Culiacán a San Diego, con aterrizajes en pistas clandestinas de Baja California, que solo 5 pilotos conocíamos. Me pagaba $47,000 por vuelo exitoso. Compré casa con piscina y 3 Tahoe blindadas en Culiacán. Mi madre vivió sus últimos 2 años con enfermera privada, porque el cáncer de pulmón del polvo de limonares no espera a que los jornaleros ahorren para morfina, y porque $47,000 por vuelo compran morfina y enfermera y Trinitron nuevo sin que el ciclo del limonar vuelva a tocar la puerta. Iván me entró al círculo cerrado en 2004. 4 personas totales: él, yo, el contador de Guadalajara y el jefe de sicarios de Badiraguato. Me dio acceso a horarios completos de 41 narconaves semanales.
Frecuencias de radio de convoyes terrestres. Sonora a Los Ángeles. Nombres de 47 mulas en California, con rutas de entrega a túneles de San Diego, que producían $28 millones semanales limpios. Me dijo que confiaba en mí más que en su propio hermano, porque el piloto que ve el sistema desde el aire tiene la perspectiva que ningún sicario de tierra tiene. Escuché todo mientras limpiaba el Cessna en el hangar clandestino donde Iván fumaba puros Partagás y planeaba expansión a plazas de fentanilo puro que el CJNG todavía no controlaba en Jalisco. No tomé notas los primeros 4 meses. Procesé. Construí el mapa en la cabeza con la paciencia del que sabe que $47,000 por vuelo no es suficiente cuando el carnalito que vuela 189 misiones perfectas sigue esperando la plaza prometida en la cancha de tierra de Badiraguato. Empecé el archivo físico en enero de 2005. Libreta comprada en papelería de Culiacán Centro. Primera página. 41 narconaves semanales, horarios exactos. Segunda página, 47 mulas, Los Ángeles, rutas, túneles, San Diego. Tercera página, 167 sicarios por plaza, con nombres y radios asignados. La puse en el doble fondo del maletero del atajo, blindada. Esa libreta fue la semilla porque el mapa de 4 años de vuelos perfectos requería existir en papel para ser útil cuando el momento llegara. Y porque el piloto que nunca falla no levanta sospecha cuando revisa el maletero, 20 minutos antes de cada despegue en el hangar, donde Iván fuma Partagás y confía ciegamente. En 2007, Iván mencionó por primera vez el nombre del Mencho como amenaza real, mientras cargábamos 520 kilos de fentanilo en el Cessna para túnel número 7 de San Diego. Me dijo que el CJNG había interceptado 2 convoyes en Jalisco con halcones que nombraron rutas antes de quedar encintados. Me dijo que el Mencho ofrecía el doble a pilotos del Pacífico, pero que ninguno aceptaría porque la lealtad al señor Iván no tiene precio. Escuché. Fui al maletero esa noche. Escribí Mencho amenaza CJNG 2007. Oferta doble pilotos Pacífico. Esa página fue la primera donde entendí que el archivo no era documentación pasiva. Era la moneda de cambio que el Mencho pagaría en billetes usados de 500 en un motel de El Paso, cuando el piloto que nunca fallaba entendiera que la plaza de la cancha de tierra nunca llegaría. Porque los hijos del Chapo no comparten con carnalitos que volaron 189 misiones perfectas, mientras esperaban lo que nunca fue para ellos. El primer contacto con el CJNG llegó en marzo de 2008, no, como yo lo había imaginado que sería una reunión en un cuarto oscuro con hombres del Mencho, que llegaran con maletines y propuestas, sino como un mensaje de texto en un teléfono desechable Nokia, que encontré debajo del asiento del copiloto del Cessna. 310, después de un vuelo de regreso desde la pista clandestina de Baja California, donde había dejado 480 kilos de fentanilo puro en una bodega refrigerada, que 3 hombres de los Chapitos descargaron en 22 minutos, con la eficiencia que produce. Cuando 480 kilos a $80,000, el kilo significan 38,4 millones de dólares que no esperan a que los descargadores tomen descanso. El mensaje tenía 7 palabras. Sabemos quién eres y cuánto vales. No tenía remitente. No tenía número visible. Tenía una hora. 11 de la noche del jueves siguiente en una dirección de Tijuana, que no era el CJNG todavía, sino el intermediario que el Mencho usaba para contactar activos dentro de organizaciones rivales sin exponer su estructura directa. Porque el Mencho, en 2008, ya entendía que los activos valiosos no se contactan con mensajes firmados, sino con Nokia. Desechables debajo del asiento del copiloto de un Cessna. 310,
que aterriza en pistas clandestinas, donde nadie revisa los asientos después del desembarque. Guardé el Nokia en el doble fondo del maletero junto a la libreta de 417 páginas, que ahora documentaba el sistema completo de los Chapitos, con horarios de 41 narconaves, frecuencias actualizadas de convoyes terrestres, nombres de 47 mulas en California, y el organigrama del contador de Guadalajara, que verificaba 23 cuentas Panamá quincenalmente. No le dije nada a Iván. Le serví café al día siguiente en el hangar, mientras revisábamos el Cessna para el vuelo del viernes con 390 kilos a pista Sonora, San Diego. Me dijo Carnalito que el vuelo del viernes era crítico porque los contactos aduanales del túnel número 7 habían pedido aumento a $3,000 por narconave y que el aumento se pagaría, pero que los contactos que pedían aumentos sin autorización previa eventualmente pedían un último aumento, que se pagaba con clavo calibre 38. Me reí con él. Fui al baño del hangar. Abrí el Nokia. Releí el mensaje 7 palabras. Lo guardé. Volé el viernes con 390 kilos perfectos. El jueves siguiente manejé a Tijuana en la Tahoe blindada con la excusa de una reunión con el mecánico del hangar secundario que Iván tenía en la zona industrial norte de la ciudad. Llegué a la dirección del mensaje a las 10:47 de la noche. Era una taquería cerrada en la Colonia Libertad, con las persianas metálicas bajadas y una luz interior que se filtraba por el costado izquierdo, donde había una puerta de metal sin letrero. Toqué 3 veces como el Nokia había indicado en un segundo mensaje, que llegó el lunes anterior, con instrucciones de código. La puerta abrió un hombre de unos 35 años, con camisa de cuadros y sin armas visibles, aunque las armas invisibles en ese contexto son más peligrosas que las visibles, porque el hombre de camisa de cuadros en una taquería cerrada de Tijuana a las 11 de la noche que abre sin preguntar ¿quién eres? Ya sabe quién eres, y para qué vienes, y si vienes solo o con 3 Tahoe blindadas, de los Chapitos esperando en la esquina. Entré. La taquería tenía 4 mesas de plástico y un comal frío que olía a manteca y epazote de la tarde. Había otro hombre sentado en la mesa del fondo con una modelo fría sin abrir y un teléfono boca abajo sobre la mesa. No se levantó. Me señaló la silla frente a él. Me dijo que me llamara Gustavo durante esa reunión y las siguientes porque los nombres reales, en ese contexto, son el primer error que produce levantones y porque Gustavo era el nombre que el sistema del CJNGE usaba para pilotos activos de organizaciones rivales que entraban al proceso de valoración sin compromiso inicial. Le dije que me llamara como quisiera. Me preguntó cuántas narconaves semanales manejaba los Chapitos en el corredor Pacífico Norte. Le dije 41. Me preguntó si tenía los horarios exactos. Le dije que tenía más que horarios. Le dije que tenía el sistema completo. Horarios, frecuencias, mulas, cuentas, contactos aduanales, organigramas sicarios por plaza. Me miró durante 4 segundos, con la cara del que registra que el piloto de confianza no llegó a la taquería con datos parciales, sino con el archivo completo, que convierte una reunión de valoración en negociación directa. Me preguntó cuánto. Le dije $4,2 millones por el archivo completo, más extracción segura hacia territorio CEJNG, antes de que los Chapitos procesaran la traición. Me dijo que necesitaba verificación de muestra antes de comprometer el número. Le entregué 3 páginas que había sacado del archivo esa mañana. Horarios exactos de las narconaves del martes, frecuencias actualizadas de convoyes Sonora de esa semana, nombre y dirección del contacto aduanal del túnel número 7 que había pedido aumento a $3,000 y que Iván planeaba encintado en 6 semanas. El hombre de la mesa del fondo leyó las 3 páginas durante 8 minutos, sin decir nada. Dobló las páginas. Las puso en el bolsillo de la camisa de cuadros. Levantó la modelo sin abrir. La abrió. Tomó un trago largo.
Me dijo que Gustavo regresara en 2 semanas con el mismo código Nokia. Regresé a Culiacán esa noche con el olor a manteca y epazote de la taquería cerrada pegado en la camisa. Entré al rancho principal a las 3 de la mañana. Iván estaba despierto en la sala con 3 lugartenientes de Badiraguato planeando la expansión a plazas de Nayarit, que el CJNG todavía no controlaba, aunque el Mencho ya tenía halcones en la zona portuaria de Manzanillo, que Iván mencionaba con el desprecio que produce cuando el rival empieza a crecer en territorios que el sistema propio no ha consolidado todavía. Me dijo Carnalito que llegabas. Le dije que el mecánico de Tijuana había tardado más de lo esperado con los tanques modificados del Cessna. Me dijo que bien que el mecánico trabajara de noche porque el vuelo del lunes llevaba 520 kilos, que no esperaban mecánicos lentos. Le dije que sí. Fui a mi cuarto. Abrí el doble fondo del maletero. Escribí en la libreta página 418. Primer contacto CJNG Taquería, Libertad Tijuana. Gustavo. 4,2 millones propuesta. 3 páginas muestra entregadas. Verificación 2 semanas. Cerré la libreta. Dormí 4 horas. Las 2 semanas siguientes volé 2 misiones perfectas. Iván me subió el sueldo a $52,000 por vuelo, porque el contador de Guadalajara había reportado que el corredor Pacífico Norte producía 31 millones semanales limpios, y porque el piloto, que nunca fallaba, merecía el ajuste por inflación de los mercados de fentanilo en Los Ángeles. Le dije gracias, carnalito. Le serví café en el hangar. Revisé el Cessna. Escribí en la libreta página 423. Sueldo, 52,000 por vuelo. Contador Guadalajara, 31 millones semanales, corredor Pacífico Norte. Y debajo de esa línea, escribí lo que no le diría a Iván nunca. La plaza prometida en la cancha de tierra equivale a 52,000 por vuelo, mientras el archivo de 423 páginas vale 4,2 millones en efectivo en la taquería de Tijuana, que huele a manteca fría. Volví a la taquería en 2 semanas. El hombre de camisa de cuadros no estaba. Había una mujer de unos 40 años, con trenza negra y lentes de armazón café, que tomaba agua con una pajita y que no levantó la vista cuando entré. Me senté en la misma silla de la vez anterior. Me dijo sin levantar la vista que los datos de muestra habían sido verificados con 3 operativos propios de validación en el corredor Pacífico Norte, que confirmaron los horarios de 2 narconaves del martes y la dirección del contacto aduanal del túnel número 7, que ya no existía como problema, porque el CJNG lo había contactado directamente con una oferta que el contacto aceptó sin que los chapitos lo supieran todavía. Me dijo que el número era 4,2 millones más extracción a Jalisco vía Guadalajara, en ventana de 72 horas después de entrega final del archivo completo. Me dijo que la entrega sería en el motel de El Paso, que ella nombraría en el siguiente Nokia desechable, que encontraría debajo del asiento del copiloto del próximo vuelo a Baja California. Le pregunté por qué El Paso y no Tijuana. Me dijo que El Paso porque el sistema del CJNG en 2008 no controlaba corredores de extracción en Tijuana sin exposición a los chapitos, y porque El Paso tenía 3 rutas de salida hacia territorio CJNG en Chihuahua, que garantizaban extracción en 72 horas, sin depender de corredores Pacífico Norte donde los chapitos tenían 41 narconaves semanales y 167 sicarios organizados por plaza que yo mismo había documentado en 423 páginas. Me quedé callado. Levanté la vista de la mesa. La mujer de la trenza levantó la vista del vaso de agua. Me dijo que Gustavo tenía 30 días para decidir, porque el archivo que valía 4,2 millones, hoy valdría la mitad en 60 días, cuando los horarios rotaran quincenalmente y las frecuencias cambiaran por protocolo interno. Me dijo que 30 días era generoso. Salí de la taquería. Manejé de regreso a Culiacán, con las manos quietas en el volante,
y el aire acondicionado del Tahoe al máximo, aunque no tuviera frío, porque el frío que produce una decisión de 4,2 millones no es temperatura, sino el reconocimiento de que el piloto que entra a la taquería la tercera vez no sale como el piloto que entró, sino como el traidor que el negocio construye. Cuando $52,000 por vuelo y palmadas en la espalda no compensan la plaza prometida en una cancha de tierra de Badiraguato, donde dos niños pateaban balón sin saber todavía que el limonar del patrón y las Suburban negras eran el mismo ciclo con diferente velocidad. Iván me esperaba en el hangar, con el mecánico instalando tanques modificados en el Cessna para el vuelo del lunes siguiente, con 560 kilos a pista Sonora-San Diego, que sería el vuelo más cargado que había hecho desde que Iván me entró al círculo cerrado. Me dijo Carnalito que el lunes era el vuelo más importante del mes, porque los 560 kilos eran fentanilo de pureza 94%, que el comprador de Los Ángeles pagaba el doble del precio regular, y porque ese vuelo solo se hacía con el piloto que nunca fallaba. Le dije que el Cessna estaría listo. Revisé los tanques modificados con el mecánico. Fui al doble fondo del maletero. Abrí la libreta. Escribí página 424. 30 días para decidir. El Paso entrega final. 4,2 millones extracción Jalisco, 72 horas. 560 kilos fentanilo, 94% lunes, Sonora, San Diego. Y debajo escribí la decisión que ya había tomado en la Tahoe, con el aire acondicionado al máximo. Entrega final en El Paso en 28 días. El lunes volé los 560 kilos perfectos. Iván me pagó en el hangar con el sobre más grueso que había visto en 6 años de vuelos, que sumaban 212 misiones sin una sola baja. $67,000 en vez de 52. Porque los 560 kilos de 94% de pureza habían llegado intactos con 18 minutos de anticipación al horario acordado con el comprador de Los Ángeles, que pagó el doble sin regatear. Iván me dio la palmada número 88 en la espalda. Me dijo que el carnalito de la cancha de tierra era el mejor piloto que el negocio del Pacífico había producido en 20 años, y que la plaza de Nayarit que expandía en ese trimestre sería dirigida por alguien de su confianza cuando el momento llegara. Le dije gracias. Guardé el sobre con 67,000 en el maletero junto a la libreta de 424 páginas y el Nokia desechable con el mensaje de la mujer de la trenza que decía 30 días, Gustavo. Conté 28. Los 28 días que siguieron fueron los más normales del archivo, porque la normalidad perfecta era la cobertura que la estrategia de El Traidor requería para llegar al motel de El Paso, sin que los chapitos procesaran que el piloto que nunca fallaba llevaba 8 meses construyendo la bomba que volaría el corredor Pacífico Norte desde el hangar, donde Iván fumaba partagás y contaba palmadas. Volé 3 misiones en esos 28 días. 2 Cessna 310 con fentanilo a Sonora, San Diego. Una misión especial con 180 kilos de metanfetamina a pista Nayarit, que Iván supervisó personalmente desde tierra porque Nayarit era territorio nuevo, y el primer vuelo en territorio nuevo requería que el piloto de confianza fuera visible para los lugartenientes de la plaza que necesitaban reconocer la cara del carnalito que traería cargamentos mientras la plaza se consolidaba. Iván me presentó en Nayarit como el mejor piloto del sistema. Los lugartenientes me miraron con respeto. Iván me puso la mano en el hombro. Yo sonreí con la cara del piloto de confianza, mientras calculaba que en 11 días llevaría el archivo completo a El Paso en una mochila con 4 libretas y 2 cuadernos adicionales que sumaban 631 páginas del sistema más completo que el CJNG habría recibido desde adentro de los chapitos. El Nokia desechable llegó debajo del asiento del copiloto del vuelo de regreso de Nayarit, como la mujer de la trenza había prometido en la taquería de Tijuana.
Tenía el nombre del motel de El Paso, el número de cuarto y la hora. 11 de la noche del viernes siguiente. Tenía también una instrucción adicional que no esperaba. Vengan solo con el archivo y sin teléfono personal, porque El Paso en 2008 tenía tecnología de intercepción, que el sistema propio no podía neutralizar en ventana de 72 horas, y porque el piloto que llegara con teléfono personal al motel llegaría con el rastro de los chapitos en el GPS, aunque creyera que había borrado el historial. Guardé el Nokia. Conté 7 días. Volé la misión del miércoles con 490 kilos perfectos. Iván me dio palmada número 89. Guardé el sobre. Conté 4 días. La noche del jueves anterior, al viernes de El Paso, saqué el archivo completo del doble fondo del maletero. 4 libretas más, 2 cuadernos. 631 páginas escritas a lápiz con letra microscópica desde enero de 2005 hasta esa noche. Las puse en una mochila negra sin logos, junto a 3 mudas de ropa y $8,000 en efectivo del sobre de la última misión. Puse la mochila en el maletero principal de la Tahoe, porque el doble fondo ya no era necesario, cuando el piloto que nunca fallaba salía en 18 horas sin regreso. Iván me llamó a las 11 de la noche para confirmar el vuelo del lunes siguiente con 610 kilos de fentanilo, que el comprador de Los Ángeles necesitaba con urgencia por escasez en el mercado. Le dije que el Cessna estaría listo el domingo. Me dijo: carnalito, que eres el mejor. Le dije: gracias. Colgué. Puse el teléfono personal de los chapitos sobre la mesa del cuarto. Lo dejé ahí. Salí con la mochila a las 5 de la mañana rumbo a la carretera federal 15 que lleva hacia Sonora, y desde Sonora hacia El Paso, Texas, donde 4,2 millones en billetes usados de 500 esperaban al piloto que nunca fallaba para pagarle la última misión que cerraría 8 años de palmadas en la espalda y plazas prometidas en la cancha de tierra de Badiraguato. El horror de lo que encontré en El Paso y lo que pasó en los 7 días siguientes es la parte que ningún piloto de los chapitos ha contado, porque ningún piloto de los chapitos sobrevivió para contarlo. Llegué al motel del Paso a las 10:43 de la noche del viernes con la mochila negra de 631 páginas en el asiento trasero de una camioneta Ford Ranger que había comprado en efectivo en un lote de Hermosillo, Sonora, esa misma tarde por $18,000 a un vendedor que no pidió identificación, porque $18,000 en efectivo sobre el cofre de una Ranger. 2,000. Uno con las llantas lisas hablan más que cualquier identificación que el vendedor pudiera verificar en el sistema del SAT. Dejé la Tahoe blindada de los chapitos en el estacionamiento de una plaza comercial de Culiacán, con el teléfono personal encima del asiento del copiloto y las llaves puestas para que el primero que la encontrara se la llevara, y el GPS de los chapitos siguiera parpadeando en la plaza comercial mientras yo cruzaba Sonora en la Ranger, sin GPS, sin teléfono, sin más señal que la carretera federal 15 y la mochila negra con 631 páginas que valían 4,2 millones a 11 de la noche en el cuarto 14 del Motel Estrella de El Paso, Texas, donde la luz del letrero parpadeaba en rojo sobre el estacionamiento de grava, sin cámaras, que la mujer de la trenza había elegido con la precisión del sistema, que sabe que los moteles sin cámaras en El Paso existen exactamente para que Gustavo llegue con mochila negra y salga sin ella. Toqué la puerta del cuarto 14 3 veces con el código del Nokia. Abrió un hombre que no era el de camisa de cuadros ni la mujer de la trenza, sino un tercero que no había visto antes, con pantalón negro y camisa blanca sin arrugas, y los ojos del que ha abierto puertas de moteles sin cámaras suficientes veces para que abrir no produzca ninguna emoción visible. Me dijo Gustavo. Le dije que sí. Me hizo pasar. El cuarto tenía 2 camas matrimoniales, un televisor apagado, una mesa redonda con 3 sillas, y encima de la mesa 3 maletines de cuero negro cerrados
que olían a cuero nuevo y a los 4,2 millones que no se huelen, sino que se sienten en el estómago cuando llevas 8 años volando $52,000 por misión. Y sabes que los 3 maletines contienen el equivalente a 80 vuelos perfectos en una sola entrega. Había 2 hombres más sentados en las sillas de la mesa que no se presentaron y que no hablaron durante la primera hora, mientras el hombre de camisa blanca revisaba el archivo página por página con una linterna de cabeza y un cuaderno, donde anotaba códigos de verificación que yo no entendía, pero que él cotejaba con una lista impresa que sacó del bolsillo trasero del pantalón. Revisó las 631 páginas en 47 minutos. Anotó 23 códigos en el cuaderno. Cerró el archivo. Lo puso en un maletín separado que el hombre de la derecha cerró con llave. Me miró. Me dijo que los datos eran consistentes con la verificación de las 3 páginas de muestra de la taquería y con los 3 operativos de validación que el sistema propio había ejecutado en el corredor Pacífico Norte en las últimas 8 semanas. Me dijo que los horarios de 38 de las 41 narconaves eran exactos con margen de error de 12 minutos, que los nombres de 44 de las 47 mulas en California coincidían con activos identificados independientemente, que las 23 cuentas Panamá tenían movimientos verificables desde datos bancarios propios del CJNG en Panama City. Me dijo que los 3 maletines eran míos. Los abrió. 4,2 millones en billetes usados de $500, empacados en fajos de 10,000, con ligas azules que olían a impresora vieja, y a las manos de 420 personas distintas que habían tocado esos billetes antes de que llegaran al cuarto 14 del Motel Estrella de El Paso, Texas, donde yo los conté uno por uno, durante 94 minutos, mientras los 3 hombres esperaban sin moverse. 4,2 millones exactos. Los puse en la mochila negra vacía de libretas. Cerré la mochila. El hombre de camisa blanca me dijo que la extracción a Jalisco comenzaba en 6 horas. Me dijo que durmiera en el cuarto 14 y que a las 5 de la mañana un conductor me llevaría a Ciudad Juárez, donde un vuelo privado Cessna 172 saldría hacia Guadalajara con escala en Durango. Me dijo que en Guadalajara el sistema del CJNG tenía preparada una casa segura con documentación nueva y que en 72 horas Gabriel López Ramírez, piloto de los Chapitos, dejaría de existir como problema para convertirse en activo del sistema del Mencho, con sueldo base de $60,000 por vuelo, en rutas CJNG del Golfo de México, que producían 22 millones semanales en cocaína pura de Colombia, que no necesitaba triangulación china, porque el Mencho tenía acceso directo a carteles colombianos que los Chapitos pagaban 3 veces más para conseguir. Me acosté en la cama de la derecha, con la mochila de 4,2 millones debajo de la almohada, como el que duerme sobre el limonar del patrón que finalmente es suyo, aunque el sueño dure 6 horas antes de que el conductor de Ciudad Juárez toque la puerta a las 5. Dormí 3 horas. Me desperté a las 3:47 con el televisor que uno de los hombres había encendido en el canal de noticias locales de El Paso, donde el presentador mencionaba un operativo DEA en el corredor Pacífico Norte que había interceptado un convoy terrestre de los Chapitos en Sonora con 800 kilos y 4 detenidos que nombraban rutas de Badiraguato. Supe que no eran mis datos todavía, porque los datos del archivo tardarían días en convertirse en operativos verificables, pero que el sistema de los Chapitos ya estaba bajo presión, desde ángulos que yo no controlaba, y que la extracción de 6 horas era exactamente el margen que necesitaba, antes de que Iván preguntara por el Cessna del lunes, y el teléfono en el asiento del Tahoe respondiera al GPS que parpadeaba en la plaza comercial de Culiacán. El conductor llegó a las 4:58. Manejamos a Ciudad Juárez en silencio absoluto, en una Suburban con placas de Chihuahua
y vidrios polarizados que filtraban la madrugada del desierto en franjas grises que olían a creosota y asfalto mojado de una lluvia que no había caído, pero que el desierto chihuahuense promete en marzo con un olor que llega antes que el agua. El aeropuerto privado era una pista de 900 metros a 40 minutos de Ciudad Juárez, con un hangar de lámina, donde un Cessna 172 esperaba con el motor en caliente y un piloto que no me miró cuando subí al asiento trasero, con la mochila de 4,2 millones entre las piernas, porque los pilotos del CJNG en 2008 ya habían transportado suficientes mochitas de billetes para que una más no produjera curiosidad visible. Volamos a Guadalajara vía Durango en 4 horas, con escala de 22 minutos, en una pista privada de Durango, donde un hombre subió 2 cajas de cartón selladas que el piloto no abrió y que yo no pregunté qué contenían. Porque en ese vuelo yo era el pasajero que no pregunta, y las cajas de cartón selladas en pistas privadas de Durango no son cajas de cebollas del mercado, aunque pesen lo mismo. Llegamos a Guadalajara a las 9:17 de la mañana. La Casa Segura era un residencial de clase media en Zapopan, con jardín y cochera doble, donde una camioneta Nissan Frontier sin placas esperaba junto a un hombre de unos 50 años, con guayabera azul y bigote, que me dijo que me llamara Ricardo a partir de ese momento, y que me diera la mochila para que el efectivo se procesara en el sistema de lavado antes de que Ricardo necesitara acceder a él en cuentas limpias. Que el sistema del CJNG en Guadalajara manejaba con 3 empresas fachada de importación de electrónicos que producían facturas reales de mercancía real que entraba por el puerto de Manzanillo. Le di la mochila. Me quedé sin los 4,2 millones durante 11 días, mientras el sistema los lavaba. Me quedé en la Casa Segura de Zapopan con internet, televisión por cable, comida que llegaba en Tupperwares 3 veces al día de una cocina económica del barrio que no sabía a quién cocinaba, pero que cocinaba bien con caldo de res los martes y miércoles, que olía igual al caldo que mi madre hacía en Badiraguato, cuando había dinero para hueso. Y en esos 11 días de Casa Segura, en Zapopan, fue cuando el horror cotidiano del sistema del CJNG entró por las paredes de la habitación con la violencia que produce, cuando el piloto de los Chapitos, que creyó que cambiaba de sistema, solo cambiaba de método. Entiende que el sistema del Mencho no era diferente al sistema de Iván, sino el mismo sistema, con diferente logo tatuado en los torsos que aparecían encintados en las carreteras. El primer horror llegó el segundo día cuando el hombre de la guayabera azul me llevó a una reunión en un rancho a 30 kilómetros de Zapopan, donde había 14 hombres sentados en sillas de plástico, en el patio trasero, mirando un video en una tablet que el jefe de sicarios del CEJNG en Jalisco pasaba de mano en mano, con la cara del que muestra algo cotidiano, aunque lo que mostraba no fuera cotidiano para el piloto de los Chapitos, que veía el video por primera vez. El video tenía 23 minutos. Mostraba el interrogatorio de un lugarteniente del Cártel del Golfo capturado en Veracruz, que el sistema del CEJNGE había levantado 3 días antes, con información de rutas del Golfo que el Mencho necesitaba para expandir hacia Tamaulipas. El lugarteniente habló desde el minuto 3 hasta el minuto 19, con la fluidez que produce un taladro en las rodillas, aplicado por un hombre que sabe que el taladro no es el fin, sino el inicio del proceso de extracción de información. Nombró 17 rutas. Nombró 34 activos del Cártel del Golfo en Tamaulipas. Nombró 3 cuentas bancarias en las Islas Caimán, con saldos que el jefe de sicarios anotó en un papel, mientras el video llegaba al minuto 19, donde el lugarteniente dejaba de hablar, no porque hubiera terminado, sino porque el hombre del taladro entendió que lo que quedaba después del minuto 19 no producía información nueva, sino ruido, que el sistema no necesitaba.
Vi el video completo sentado en una silla de plástico en el patio del rancho con 13 hombres del CJNG que aplaudieron cuando el video terminó con la normalidad, con que los aficionados aplauden un gol de último minuto. Nadie me miró para verificar si el piloto nuevo procesaba el video de manera diferente a los 13 hombres que lo habían visto antes. El jefe de sicarios me miró al final y me dijo: «Bienvenido al sistema, Ricardo». Le dije gracias. Fui al baño del rancho. Vomité el caldo de res del martes. Salí. Me monté en la Nissan Frontier. No dije nada durante el regreso a Zapopan. Porque el piloto que vomita caldo de res en el baño del rancho después del video del taladro no dice nada, sino que procesa en silencio que 4,2 millones en billetes usados de 560,000 por vuelo en rutas del Golfo son el precio de sentarse en sillas de plástico aplaudiendo videos de 23 minutos en patios de ranchos de Jalisco. El segundo horror llegó el quinto día con una fiesta que el hombre de la Guayabera organizó en la Casa Segura de Zapopan, con 12 mujeres traídas de un table de Guadalajara Centro y 3 cantantes de banda que llegaron en camioneta con equipo de sonido portátil y que tocaron desde las 9 de la noche hasta las 3 de la madrugada, canciones que 3 semanas antes yo habría escuchado en el radio del atajo blindada de los Chapitos, sin conectar la música con los patios de ranchos, y los videos de 23 minutos. Había cocaína del sistema del CJNG, pura al 97%. Que el hombre de la Guayabera ponía en la mesa de centro en líneas de 4 centímetros, sin cortadores, porque el sistema propio no corta lo que produce para consumo interno. Había Buchanan's, 21 años, en vasos sin hielo, porque el hielo de la nevera de la Casa Segura no era suficiente para 12 hombres y un piloto nuevo. En esa fiesta escuché 3 conversaciones que el sistema no filtró, porque la cocaína al 97% desactiva el filtro que el negocio instala en los hombres, que saben que lo que dicen en fiestas eventualmente llega a oídos que no deberían escuchar. La primera conversación la escuché desde el sofá donde un lugarteniente de Manzanillo le contaba a otro lugarteniente de Colima cómo habían levantado a un funcionario portuario de Manzanillo que había filtrado información de contenedores a la PGR. Me dijo que el funcionario tenía familia en Tepic y que la familia en Tepic había recibido un mensaje antes del levantón que decía que el funcionario aparecería en partes si no entregaba los nombres de los agentes PGR que habían recibido la información de los contenedores. Me dijo que el funcionario entregó 4 nombres en 20 minutos sin necesidad de taladro. Me dijo que los 4 agentes PGR estaban encintados en una carretera de Colima antes de que el funcionario terminara de firmar el papel, donde anotó los 4 nombres con la letra del que firma sentencias de muerte, sin saber exactamente qué firma, aunque sepa exactamente qué firma. La segunda conversación la escuché desde la cocina donde fui por agua, porque la cocaína al 97% deshidrata con la velocidad de un vuelo de Culiacán a Sonora en agosto sin aire acondicionado. 2 hombres del sistema discutían sobre un cantante de regional mexicano que había actuado en 3 fiestas del CJNG en Sinaloa y que ahora se negaba a actuar en Jalisco, porque su manager le había dicho que actuar en ranchos de Jalisco producía consecuencias que ningún contrato discográfico compensaba. Uno de los hombres dijo que el cantante recibiría una invitación que no era invitación, sino instrucción, y que la diferencia entre invitación e instrucción en el sistema del Mencho era que la instrucción llegaba con una foto de la madre del cantante en Hermosillo, que los halcones del sistema habían tomado ese mismo día desde una camioneta estacionada frente a la casa materna del cantante que cocinaba en la cocina sin saber que era fotografía de instrucción. La tercera conversación fue la que cambió todo, porque no era conversación sino monólogo, que el jefe de sicarios del CJNG en Jalisco pronunció desde la silla principal de la sala frente a los 12 hombres sentados con copas de Buchanan's. Cuando el cantante de banda terminó la canción número 14,
y la fiesta entró en el silencio que las fiestas del negocio producen cuando el jefe habla. Me dijo Ricardo, bienvenido al sistema del Señor. Me dijo que el sistema del Señor era diferente al sistema de los Guzmán, no en método, sino en escala. Porque el Señor pensaba en 10 años y los Guzmán pensaban en 3, y porque el piloto que había entregado el archivo de los Chapitos en El Paso no sabía todavía que el archivo no solo valía 4,2 millones, sino que valía la reorganización completa del corredor Pacífico Norte, que el sistema del Señor ejecutaría en 6 meses, cuando los datos del archivo convirtieran 38 narconaves de los Chapitos en operativos PGR coordinados, que vaciarían el corredor para que el sistema del Señor lo ocupara con sus propias 41 narconaves, antes de que los Chapitos procesaran el origen de la traición. Escuché el monólogo con la copa de Buchanan's en la mano y la cara del piloto que acaba de entender que los 4,2 millones en la mochila negra no eran el precio de un archivo de 631 páginas, sino el precio de convertirse en la herramienta que el CEJNG usaría para vaciar el corredor Pacífico Norte completo, incluyendo las plazas de los 167 lugartenientes que yo había documentado página por página, y que ahora serían levantados, encintados o capturados por la PGR, coordinada con datos que yo mismo había puesto en 3 maletines de cuero en el cuarto 14 del Motel Estrella de El Paso, Texas. El jefe terminó el monólogo. Todos aplaudieron. Yo aplaudí. Bebí Buchanan's. Fui al baño. No vomité. Porque el piloto que vomita 2 veces en 5 días en ranchos y casas seguras del CJNG eventualmente deja de vomitar. No porque el horror disminuya, sino porque el cuerpo entiende que el horror ahora es el sistema donde vive. Y que el sistema donde vive no tiene baño de regreso al hangar de Culiacán, donde Iván fumaba partagás y contaba palmadas. El horror alcanzó su punto máximo el 8º día, cuando el hombre de la guayabera me llevó a una segunda reunión en el rancho de Jalisco, donde el jefe de sicarios mostró en una pantalla proyectada los primeros resultados del archivo de 631 páginas convertidos en acción. 3 narconaves de los Chapitos, interceptadas por la PGR en el corredor Pacífico Norte, con 1,4 toneladas totales, y 11 detenidos que nombraban a Iván Archibaldo, antes de entrar a penales federales, donde ningún soborno llegaba. ¿Por qué los penales federales, en 2008, ya tenían protocolos DEA, que bloqueaban los canales de soborno que los Chapitos usaban desde 2003? El jefe mostró los nombres de los 11 detenidos en la pantalla. Reconocí 4 nombres de la libreta porque los 4 eran lugartenientes de Badiraguato, que Iván me había presentado en el rancho principal en 2004 cuando entré al círculo cerrado y que habían pateado balón con nosotros en la cancha de tierra, aunque con menos frecuencia. Porque los lugartenientes de Badiraguato tienen menos tiempo para balón que los niños de barrio que crecen sin Suburban negras. Reconocí 4 nombres y no dije nada. El jefe preguntó si Ricardo reconocía activos en la lista. Le dije que no. Me miró 3 segundos. Me dijo bien. Continuó la proyección con las rutas del Golfo que el CJNG expandiría usando el espacio que las 3 narconaves interceptadas dejaban en el corredor Pacífico Norte. Escuché durante 40 minutos. Salí del rancho. Subí a la Frontier. Llegué a Zapopan. Fui a la habitación. Me acosté con los ojos abiertos mirando el techo de la casa, segura que olía a pintura nueva y a los Tupperwares de caldo de res de los martes que ya no me llegaban, porque el sistema de comida había cambiado desde la fiesta a tacos de canasta que llegaban en bolsa y que sabían a aceite recalentado y a la distancia exacta entre el piloto nuevo de Zapopan y el carnalito de la cancha de tierra de Badiraguato, que pateaba balón con Iván, sin saber que el balón era el limonar del patrón, y las Suburban negras eran el mismo ciclo con diferente velocidad, y que el traidor era el nombre que el ciclo le ponía al que intentaba salirse por 4,2 millones en billetes usados de 500,
que ahora estaban siendo lavados en empresas de importación de electrónicos del puerto de Manzanillo, mientras yo miraba el techo de Zapopan, contando los días que faltaban para que Iván encontrara el origen del archivo de 631 páginas. Iván encontró el origen del archivo en 19 días desde el lunes, donde el Cessna 310 no despegó con los 610 kilos de fentanilo al 94%, porque el piloto que nunca fallaba no llegó al hangar a las 6 de la mañana ni respondió el teléfono personal que parpadeaba en el asiento de la Tahoe, abandonada en la plaza comercial de Culiacán, donde el GPS seguía registrando coordenadas estáticas que el sistema de seguridad de los Chapitos interpretó en las primeras 12 horas como problema mecánico o accidente de carretera, antes de que el jefe de sicarios de Badiraguato encontrara la Tahoe con el teléfono encima del asiento del copiloto y las llaves puestas y el doble fondo del maletero abierto con las marcas del tornillo que yo había destornillado 47 veces en 3 años para guardar libretas y Nokia desechables, y que dejaba en el metal la huella específica del destornillador. Phillips número 2, que el mecánico del hangar identificó en 40 minutos, como la misma huella que el destornillador del kit de herramientas del hangar producía cuando alguien lo usaba para abrir el doble fondo de una Tahoe blindada entre vuelos, mientras los mecánicos no miraban, porque el piloto de confianza, revisando el maletero entre vuelos, no producía sospecha visible hasta que el piloto de confianza no llegaba el lunes, con 610 kilos pendientes, y el doble fondo vacío hablaba con la elocuencia de una confesión firmada. Iván llamó al contador de Guadalajara el mismo lunes. Le pidió verificar los saldos de las 23 cuentas Panamá. El contador verificó en 2 horas. Me dijo después en Zapopan que 3 cuentas tenían movimientos inusuales. Retiros escalonados de $40,000 en 5 transacciones de los últimos 18 meses que el contador no había reportado. Porque 40,000 en 5 transacciones en cuentas que mueven millones quincenalmente son ruido de sistema que el contador no filtra si nadie le pide que filtre específicamente movimientos menores al 0,3% del saldo total. Iván llamó al jefe de sicarios. Le dio la orden de rastrear el teléfono desechable Nokia, que el sistema de comunicaciones internas había registrado activo en la señal del hangar de Culiacán en 3 ocasiones entre enero y abril de 2008, porque el sistema de los Chapitos, en 2008, ya monitoreaba señales Nokia en radios de 500 metros alrededor de instalaciones críticas, después de que el cártel del Golfo usara Nokias desechables para coordinar levantones contra lugartenientes de Sinaloa en 2007. El Nokia había estado activo en el hangar en 3 fechas exactas que coincidían con los días posteriores a las 3 páginas de muestra y los primeros 2 sobres entregados en la taquería de Tijuana. El jefe de sicarios presentó el reporte a Iván el martes siguiente al lunes del Cessna vacío. Iván lo escuchó con el cigarro Partagás apagado en la mano. Porque cuando Iván escuchaba reportes de traición interna, los cigarros no se fumaban, sino que se sostenían como objetos de concentración entre los dedos que calculaban la respuesta que el sistema requería. Me dijo el hombre de la guayabera azul en Zapopan, que Iván escuchó el reporte completo sin interrumpir, sin gritar, sin mover el cigarro apagado de la posición inicial. Que cuando el reporte terminó, Iván prendió el cigarro con el encendedor de plata que siempre cargaba en el bolsillo derecho. Que dio 3 caladas lentas. Que dijo el carnalito. Que prendió el teléfono. Que marcó el número de 40 hombres que saldrían de Badiraguato hacia Guadalajara, con cuernos de chivo y la orden de traer al carnalito encintado antes del viernes. Me enteré de los 40 hombres el día 12 en la casa segura de Zapopan. No por el hombre de la guayabera, sino por un mensaje en un teléfono nuevo que el sistema del CJNG me había dado al llegar a Guadalajara para comunicación interna exclusiva. El mensaje venía del jefe de sicarios del CJNG en Jalisco.
y tenía 2 líneas. Los Chapitos mandan 40 Badiraguato, Guadalajara. Ricardo sigue en casa hasta instrucciones. Leí el mensaje 3 veces. Guardé el teléfono. Me senté en la cama de la habitación de Zapopan con el techo que había estado mirando durante 12 días, mientras los Tupperwares de caldo de res de los martes se convertían en tacos de aceite recalentado, y los 4,2 millones se lavaban en electrónicos de Manzanillo. Me quedé sentado 20 minutos sin moverme, con el sonido del jardín exterior, donde los vecinos del residencial de clase media cortaban el pasto con una podadora eléctrica que olía a gasolina y hierba verde, que en cualquier otro contexto es el olor de un sábado normal en Zapopan, y que en ese contexto era el olor del punto exacto, donde el traidor entiende que traicionar un sistema no produce libertad, sino el espacio entre 2 sistemas, que ambos quieren eliminarte por razones opuestas. El error que aceleró mi identificación fue el error que cometo en la página 287 de la libreta, donde anoté el nombre completo del contador de Guadalajara, con su dirección de oficina en la colonia Lafayette. Porque en 2006 Iván me lo había mencionado mientras revisábamos cuentas en el hangar, y yo anoté todo, incluyendo detalles que el archivo no necesitaba estrictamente, pero que mi metodología de documentación total incluía, porque cada dato podía ser el dato que faltaba en la cadena. El CJNG usó la dirección del contador de Guadalajara en la página 287 para contactarlo directamente el día 8, después de la entrega en El Paso, con una propuesta de trabajo que el contador rechazó, porque el contador tenía 14 años con los Chapitos. Y porque el contador en 14 años había visto suficientes rechazos a propuestas similares terminar en cuerpos encintados para entender que rechazar al CJNG en persona era menos peligroso que aceptar y que Iván descubriera la aceptación. El contador llamó a Iván el mismo día 8. Le dijo que el CJNG lo había contactado con información de la dirección de la oficina, que solo el círculo cerrado de 4 personas conocía. Iván cerró el círculo de 4-1 en 45 minutos, porque el contador era el contador, y el jefe de sicarios era el jefe de sicarios, y la 4ª persona era el carnalito que no había llegado al hangar el lunes, con 610 kilos pendientes. La confirmación llegó el día 14, cuando los 40 hombres de Badiraguato entraron a Guadalajara, no como convoy visible, sino como 40 individuos en 20 vehículos distintos, que se distribuyeron en 4 zonas de la ciudad, con la metodología que los Chapitos usaban para operativos urbanos, donde el número visible en calles residenciales produce denuncia ciudadana antes de que el objetivo sea localizado. El jefe de sicarios del CJNG en Jalisco detectó 4 vehículos de los Chapitos en la colonia americana de Guadalajara, a 2 kilómetros del residencial de Zapopan, porque el sistema del CJNG en Guadalajara tenía halcones en 23 colonias que reportaban vehículos con placas de Sinaloa que llegaran en grupos de más de 3 en ventana de 24 horas. 4 vehículos con placas de Sinaloa en la colonia americana en el mismo día. No eran turistas de playa. Eran la vanguardia de los 40 hombres que Iván había mandado con cuernos de chivo y la orden de traer al carnalito antes del viernes. El jefe me llamó al teléfono interno a las 2:47 de la tarde del día 14. Me dijo Ricardo que cambiaba de casa en 2 horas. Me dijo que la casa nueva estaba en Tlaquepaque y que el conductor de la Frontier me llevaría con una sola bolsa de mano sin mochila de dinero, porque la mochila ya estaba procesada en el sistema de lavado, y el efectivo limpio estaría disponible en cuenta en 48 horas. Me dijo que me moviera rápido y que no preguntara por rutas, porque el conductor conocía las rutas y el piloto nuevo no necesitaba conocer rutas que no eran de Cessna. Colgó. Empaqué una bolsa de mano en 3 minutos con 2 mudas, el teléfono interno del sistema y el cepillo de dientes que había comprado en la farmacia del residencial el día 4, porque el sistema del CJNG
Provee casa segura, pero no artículos de higiene personal, que el activo nuevo debe conseguir solo para que el movimiento hacia la farmacia produzca la normalidad de residente que el vecindario de clase media en Zapopan requiere para no levantar sospechas entre podadoras eléctricas y perros con correa. Salí de la casa segura de Zapopan a las 4:12 de la tarde en la Frontier, con el conductor que manejó por calles secundarias hacia Tlaquepaque durante 38 minutos, sin encender el radio ni responder el teléfono, que sonó 2 veces con números que no contestó y que yo no pregunté quiénes eran. Porque el conductor que no contesta el teléfono en una extracción de 38 minutos no tiene preguntas disponibles para pasajeros con bolsa de mano y teléfono interno del CJNG. Llegamos a Tlaquepaque a las 4:50. La casa nueva era más pequeña que Zapopan. Un departamento de 2 cuartos, en un edificio de 3 pisos sin jardín y sin podadora eléctrica y sin vecinos que cortaran el pasto los sábados, con olor a gasolina y hierba que recordaba que el mundo normal existía a 2 kilómetros del sistema donde yo vivía desde que entregué el archivo en El Paso. La paranoia empezó en serio esa noche en Tlaquepaque, cuando el jefe de sicarios mandó un segundo mensaje al teléfono interno que decía 40 hombres. Badiraguato confirmados, zona americana, más 12 adicionales, detectados, zona Chapalita. 52 total Guadalajara, buscando Ricardo. Me quedé mirando el mensaje durante 4 minutos. Escribí 52. Iván había mandado 52 hombres a Guadalajara para encontrar al carnalito que había entregado el archivo completo de 631 páginas al sistema del Mencho. 52 hombres con cuernos de chivo en 26 vehículos distintos distribuidos en zonas residenciales de Guadalajara, donde el piloto que nunca fallaba ahora era el objetivo que ningún piloto del sistema quería ser. Porque el objetivo que 52 hombres de los Chapitos buscan en Guadalajara no aparece encintado en Nabolato, sino desaparecido sin narcomensaje. ¿Por qué los carnalitos que traicionan desde el círculo cerrado no merecen narcomensaje, sino desaparición total, que produzca la incertidumbre que el ejemplo requiere para que el próximo carnalito del círculo cerrado procese que la traición no produce ni 4,2 millones en billetes de 500 ni 60,000 por vuelo en rutas del Golfo, sino desaparición sin cuerpo en una ciudad que no es Culiacán ni Badiraguato, sino Guadalajara, donde nadie conoce tu nombre real? Porque tu nombre real es el traidor. Desde el día que pateaste el balón con Iván en la cancha de tierra por última vez sin saberlo. El error fatal dentro del error fatal llegó el día 17 cuando el jefe de sicarios del CJNG en Jalisco me llamó al teléfono interno a las 9 de la mañana con una instrucción que no era instrucción, sino trampa, aunque yo no lo entendiera hasta 6 horas después, cuando la trampa ya había cerrado las mandíbulas. Me dijo que el sistema necesitaba que Ricardo hiciera un vuelo de verificación de ruta en un Cessna 172 desde el aeropuerto privado de Tlajomulco de Zúñiga hacia una pista en Michoacán con 60 kilos de prueba para confirmar que el piloto nuevo funcionaba en rutas del Golfo antes de asignarle la ruta principal de 400 kilos. Me dijo que el vuelo era de 4 horas. Me dijo que el Cessna estaría listo a las 3 de la tarde en el hangar de Tlajomulco. Me dijo que era rutina de incorporación para todos los pilotos nuevos, independientemente del sistema de origen. Le dije que sí porque el piloto que dice que no a un vuelo de incorporación en el sistema nuevo a 17 días de la entrega en El Paso y con 52 hombres de los Chapitos en Guadalajara, es el piloto que produce la sospecha que el sistema nuevo no tolera inactivos que ya demostraron capacidad de traicionar un sistema anterior y que por lo tanto tienen que demostrar lealtad al sistema nuevo, con vuelos de verificación que el sistema nuevo diseña específicamente para separar los activos leales de los activos que produjeron valor de entrada, pero que representan riesgo de salida.
Le dije que sí porque el piloto que nunca fallaba no falla vuelos de verificación de ruta, aunque el estómago produzca el frío que produce cuando el sistema donde vives te pide un vuelo de 4 horas a Michoacán, el mismo día que 52 hombres de tu sistema anterior buscan tu cara en las colonias residenciales de Guadalajara. Llegué al hangar de Tlajomulco a las 2:43 de la tarde. El Cessna 172 estaba en la pista con el motor en tierra y un mecánico que revisaba los flaps traseros con la misma metodología que el mecánico del hangar de Culiacán usaba cuando Iván pedía verificación prevuelo en misiones de alto valor. Me presenté como Ricardo. El mecánico no me miró. Señaló el Cessna. Subí, revisé los instrumentos, encendí el motor, rodé hacia la pista de 900 metros. Despegué a las 3:17 con rumbo sureste hacia Michoacán, con 60 kilos en la bodega trasera que no pregunté qué eran. Porque los pilotos de verificación de ruta no preguntan el contenido de la bodega, sino que vuelan el rumbo indicado y aterrizan en la pista indicada y regresan con el Cessna limpio y el registro de vuelo que el sistema necesita para confirmar que el piloto nuevo conoce las rutas del Golfo con la precisión que 212 misiones perfectas en el corredor Pacífico Norte producen en un piloto que nunca falla. Volé 40 minutos en rumbo sureste. A los 41 minutos, el sistema de radio del Cessna recibió una frecuencia que no era la frecuencia de la pista de Michoacán, sino una frecuencia que reconocí porque era la frecuencia de emergencia que los chapitos usaban en operativos de interceptación aérea cuando una narconave del Pacífico se desviaba de ruta sin autorización previa. La frecuencia transmitió durante 6 segundos. No había voz. Solo el código de interceptación que el sistema de los chapitos usaba para identificar narconaves propias en riesgo de captura PGR. 6 segundos. Silencio. Y en ese silencio de 6 segundos, entendí que el vuelo de verificación de ruta a Michoacán no era vuelo de verificación de ruta, sino el señuelo que el sistema del CEJNG había diseñado para exponer la posición del Cessna 172, con Ricardo a bordo a los 52 hombres de los chapitos, que buscaban al carnalito en Guadalajara y que ahora tenían frecuencia activa. Posición GPS y rumbo sureste de un Cessna 172 matrícula de Jalisco que volaba exactamente hacia la zona donde los 40 hombres de Badiraguato, más los 12 de zona Chapalita, convergían hacia Michoacán, con la orden de interceptar al carnalito antes del viernes. Giré el Cessna 172 al noroeste en 40 grados de corrección de rumbo sin autorización de torre, porque la torre de Tlajomulco no era el problema. El problema era que el sistema del CJNG me había usado como señuelo para negociar con los chapitos mientras yo volaba hacia Michoacán con 60 kilos de prueba. Y el teléfono interno del CJNG, sin señal, a 2.400 metros de altitud sobre la Sierra de Jalisco, donde la señal de cualquier sistema desaparece. Y el piloto que vuela sin señal y sin rumbo autorizado, en un Cessna 172 de Jalisco a las 4 de la tarde. Es exactamente el piloto que entiende desde el cielo lo que el traidor siempre supo desde la cancha de tierra de Badiraguato. Que los sistemas no se traicionan impunemente, porque los sistemas traicionados no buscan justicia, sino que esperan el vuelo de verificación de ruta que el sistema nuevo diseña para cobrar la traición con la herramienta del sistema anterior, que los 52 hombres con cuernos de chivo representan mejor que cualquier narcomensaje en la carretera a Nabolato. Aterricé de emergencia en una pista de tierra de 600 metros en la Sierra de Jalisco, que conocía de los vuelos de reconocimiento de ruta que Iván me había mandado a hacer en 2005, cuando expandían hacia Nayarit, y que aparecía en los mapas de aviación civil como pista agrícola abandonada sin registro de uso en los últimos 4 años. Apagué el motor. Salí del Cessna. Me senté en el zacate seco a un lado de la pista con la bolsa de mano que no había soltado desde Tlaquepaque.
y el teléfono interno sin señal, y el olor a pino y tierra seca de la sierra de Jalisco, que no olía a creosota del desierto de Chihuahua, ni a manteca de la taquería de Tijuana, sino al tipo de silencio que el piloto que ya no tiene sistema produce cuando el Cessna se detiene en una pista de 600 metros, que no está en el sistema de nadie y donde nadie sabe exactamente dónde está. El traidor, menos el traidor mismo que cuenta los minutos antes de que los 52 hombres de los Chapitos o los sicarios del CJNG procesen que el Cessna 172 no llegó a Michoacán y que Ricardo desapareció del radar en rumbo noroeste sobre la sierra de Jalisco. Lo que pasó en esa pista de 600 metros en la sierra y lo que tuve que hacer para salir de ella es la parte final. Pasé la primera noche en la pista de 600 metros de la sierra de Jalisco, sentado contra el tren de aterrizaje del Cessna 172, con la bolsa de mano entre las rodillas y el teléfono interno sin señal, que intenté encender cada 20 minutos durante las primeras 4 horas, hasta que entendí que la sierra de Jalisco a 2.400 metros no tiene señal de ningún sistema, porque las sierras no fueron diseñadas para que los traidores que aterrizan en pistas agrícolas abandonadas mantengan comunicación con los sistemas que los buscan por razones opuestas. La temperatura bajó a 8 grados después de la medianoche, con el viento del Pacífico que llegaba por el costado norte de la sierra, con el olor a pino húmedo que en cualquier otro contexto sería el olor de un campamento de fin de semana con familia y fogata, y que en ese contexto era el olor de la consecuencia exacta de traicionar desde el círculo cerrado de Iván Archibaldo Guzmán Salazar, que fumaba partagás en el hangar de Culiacán. Mientras yo construía el archivo de 631 páginas, que ahora valía exactamente lo que valía un piloto sentado contra un tren de aterrizaje en la sierra de Jalisco a 8 grados, con 2 organizaciones buscando su cara en radios que se reducían por hora conforme los 52 hombres de los Chapitos procesaban que el Cessna 172 no había llegado a Michoacán, y los sicarios del CJNG procesaban que Ricardo había girado en rumbo noroeste sin autorización 40 minutos después del despegue de Tlajomulco. A las 3:17 de la madrugada escuché el primer helicóptero. No era Black Hawk de la PGR ni Agusta del Ejército, sino un Robinson R-44 civil con luz de búsqueda que peinaba la sierra en franjas paralelas de 200 metros. Que el piloto del Robinson ejecutaba con la metodología del que busca una pista de 600 metros en sierra con cobertura de pino que oculta el Cessna 172 de la luz de búsqueda. Si el Cessna está apagado, y si el piloto que está sentado contra el tren de aterrizaje no enciende el teléfono interno cuya señal es rastreable en radio de 3 kilómetros, cuando la señal existe. No encendí el teléfono. Me pegué contra el tren de aterrizaje. El Robinson pasó a 400 metros sobre la pista en la franja que no coincidía con los 600 metros de tierra apisonada, porque los 50 metros de pino joven que la sierra había crecido en los 4 años de abandono de la pista la hacían invisible desde 400 metros, con luz de búsqueda a las 3 de la mañana. El Robinson continuó hacia el sur. Escuché el motor durante 11 minutos, hasta que el viento del norte lo tapó con el olor a pino húmedo y el silencio de los 8 grados, que no eran temperatura, sino la descripción exacta de lo que queda cuando el piloto de confianza se convierte en el traidor, y el traidor se convierte en el objetivo que 2 organizaciones buscan desde el aire y desde la carretera, con 52 hombres y un Robinson civil, y la orden de traerlo encintado o desaparecido según quien llegue primero. Tomé la decisión a las 4:33 de la mañana. No la decisión de huir hacia Michoacán, ni de volver a Guadalajara, ni de llamar al jefe de sicarios del CJNG, con el teléfono sin señal, que de todas formas no servía a 2.400 metros de sierra.
La decisión de hacer lo que ningún piloto del negocio hace, porque hacerlo produce consecuencias que el negocio considera peores que el levantón o la desaparición. Entregarme a la DEA antes de que cualquiera de los dos sistemas me encontrara en la sierra y decidiera el formato de mi desaparición. Llevaba 3 años sabiendo que la DEA tenía una oficina de contacto anónimo en El Paso, que procesaba información de activos del narco que querían protección a cambio de testimonios. Porque el sobre número 7 de Mónica, que escuché mencionar al jefe de sicarios del CJNG en la fiesta de Zapopan, había llegado a esa misma oficina. Y porque el piloto que construyó el archivo de 631 páginas tenía más información procesable sobre el corredor Pacífico Norte de los Chapitos que cualquier activo que esa oficina hubiera recibido en los últimos 5 años, incluyendo los 14 halcones disfrazados del general corrupto que cayeron en el operativo de agosto. Esperé el amanecer. A las 6:12 de la mañana el teléfono interno captó 2 barras de señal, porque el sol de Jalisco en la sierra calienta las antenas repetidoras de la red civil que opera en frecuencias que la noche enfría por debajo del umbral de operación. 2 barras. Suficientes. Llamé no al jefe de sicarios del CJNG, sino al número de la oficina de contacto anónimo de la DEA en El Paso, que había memorizado de la página 412 del archivo, donde Iván lo mencionaba como el número que sus contactos gringos usaban para reportar operativos antes de que la PGR los ejecutara. Llamé ese número. Respondió una mujer en inglés. Le dije en español que era piloto de los Chapitos, con información de 631 páginas del corredor Pacífico Norte, y que necesitaba extracción en 12 horas desde una pista agrícola abandonada en la sierra de Jalisco, antes de que 52 hombres con cuernos de chivo o los sicarios del CJNG procesaran mi posición. Me pidió el número de serie del teléfono interno que usaba. Se lo di. Me puso en espera 4 minutos. Volvió. Me dijo que un helicóptero llegaría en 90 minutos con un agente que hablaría español. Me dijo que no me moviera de la pista. Le dije que no pensaba moverme a ningún lado a 8 grados de temperatura, con 2 organizaciones buscando mi cara en la sierra. El helicóptero llegó en 83 minutos. No era Robinson civil, sino un Bell 206 sin insignias, con 2 hombres que bajaron con chalecos tácticos y sin uniformes visibles. El agente que hablaba español era un hombre de unos 45 años, con acento de Texas, que me pidió el teléfono interno antes de decir su nombre. Se lo di. Lo examinó 30 segundos. Me miró. Me dijo que el número de serie coincidía con un teléfono del sistema CJNG, registrado en base de datos de la DEA desde 2006. Me dijo que subiera al Bell. Subí con la bolsa de mano. Despegamos de la pista de 600 metros a las 7:58 de la mañana, rumbo norte hacia la frontera, porque la frontera es donde los traidores que se entregan a la DEA van cuando los 2 sistemas que los buscan convergen en sierras de Jalisco con Robinsons civiles y 52 hombres con cuernos de chivo y órdenes de desaparición total. Llegué a El Paso por segunda vez en 18 días. No al motel Estrella con los 3 maletines de 4,2 millones, sino a una instalación federal sin letrero en la zona industrial norte, donde 2 agentes me esperaban con café de máquina, que sabía a cartón, y una grabadora digital que pusieron sobre la mesa antes de decirme que tenía derecho a abogado. Les dije que no necesitaba abogado, porque el piloto que entrega el sistema completo de los Chapitos en 631 páginas más, testimonio verbal de 14 años de operaciones en el corredor Pacífico Norte, no necesita abogado, sino acuerdo de protección, que incluya documentación nueva y extracción hacia ciudad que no sea Guadalajara, ni Culiacán, ni El Paso. Porque El Paso en 2 visitas ya había agotado su utilidad como ciudad de transición. El agente de Texas me miró. Me dijo que habláramos primero.
Hablamos durante 11 horas con la grabadora digital, que llenó 3 tarjetas de memoria de 32 gigabytes con el sistema completo de Los Chapitos, tal como 14 años de vuelos perfectos y 631 páginas de archivo. Habían construido en la cabeza del piloto que nunca fallaba, hasta que falló de la única manera que el sistema no perdona. El acuerdo de protección tardó 23 días en procesarse. Durante esos 23 días viví en la instalación federal de El Paso sin ventanas y con café de máquina 3 veces al día y sin noticias del exterior. Porque las noticias del exterior en esos 23 días incluían los operativos PEYR, coordinados con los datos del archivo de 631 páginas, que interceptaron 7 narconaves de los Chapitos en el corredor Pacífico Norte, con 3,8 toneladas totales, y 23 detenidos, incluyendo el jefe de sicarios de Badiraguato que Iván me había presentado en el rancho principal en 2004, y que nombraba rutas desde el momento en que los esposos le pusieron antes de entrar al penal federal, donde ningún sobrequincenal llegaba, porque los penales federales en 2008 con protocolos DEA bloqueaban los canales que los Chapitos habían usado desde 2003 para que los jefes de sicarios siguieran dirigiendo levantones desde celdas, que sin protocolos DEA eran extensiones del rancho principal. Los 4,2 millones lavados en electrónicos de Manzanillo nunca llegaron a la cuenta limpia que el hombre de la guayabera azul prometió en 48 horas, porque el sistema del CJNG en Guadalajara fue desmantelado parcialmente en los 11 días que pasé en la Sierra de Jalisco y en la instalación del Paso, mientras la DEA usaba el teléfono interno que le entregué a la gente de Texas para rastrear la red de lavado de Zapopan, que procesaba electrónicos de Manzanillo, y que tenía 3 empresas fachada con facturas reales, y 14 empleados que no sabían para quién trabajaban, pero que firmaban facturas de importación de televisores Sony que nunca llegaron al mercado de Guadalajara. Porque los televisores Sony eran billetes usados de 500 que el piloto nuevo había contado en el cuarto 14 del Motel Estrella de El Paso 23 días antes. Los 4,2 millones congelados por la DEA en el proceso de desmantelamiento de las 3 empresas fachada son parte del expediente federal que no tiene fecha de resolución, porque los expedientes federales que involucran lavado de narcodólares en estructuras de importación de electrónicos con vínculos CJNGE no tienen fechas de resolución, sino fechas de audiencia que se posponen cada 6 meses, mientras los fiscales federales de Texas procesan 23 detenidos de los Chapitos y los restos del sistema de Guadalajara, que el jefe de la Guayabera Azul reconstruye desde un penal de Jalisco, donde llegó 3 semanas después de que el Bell 206 sin insignias me sacara de la pista de 600 metros. Iván Archibaldo Guzmán Salazar. Sigue libre mientras grabo esta confesión. ¿Por qué Iván tiene los abogados que el Corredor Pacífico Norte paga? ¿Y por qué el Corredor Pacífico Norte sigue operando con 23 narconaves semanales en vez de 41? Porque el archivo de 631 páginas cortó 18 rutas que los datos del testimonio verbal de 11 horas completaron hasta dejar el sistema en el 56% de capacidad original. Que el piloto que nunca fallaba manejaba cuando le servía café a Iván en el hangar, y Iván le decía: «Carnalito, esta plaza es tuya». La plaza nunca fue mía. La plaza era el anzuelo que el sistema del negocio usa para mantener al piloto volando misiones perfectas, mientras el sistema acumula valor extraíble hasta que el piloto entiende que el anzuelo es el anzuelo, y que morder el anzuelo produce 2 opciones: seguir siendo carnalito que vuela $52,000 por vuelo hasta que un operativo PGR o un levantón de los Beltrán termine el ciclo antes del viernes, o morder el otro anzuelo que el CJNG pone en Nokias desechables debajo del asiento del copiloto de un Cessna 310 que aterriza en pistas clandestinas de Baja California, donde nadie revisa los asientos después del desembarque.
Vivo actualmente en una ciudad del suroeste de Estados Unidos, que el acuerdo de protección no me permite nombrar en esta confesión, porque nombrar la ciudad produce el tipo de reducción de área de búsqueda, que 52 hombres con cuernos de chivo o los sicarios del Mencho, que siguen activos, convertirían en dirección exacta antes de que el agente de Texas procesara la notificación de riesgo que el acuerdo de protección incluye en cláusula 7 párrafo 3. Cobro $1,400 mensuales de un fideicomiso federal de testigos protegidos, que no cubre el departamento de 52 metros cuadrados sin ventanas, que huele a pintura de 1987, y al café de máquina, que la instalación federal de El Paso servía 3 veces al día, porque el sistema de protección de testigos en 2008 no distingue entre el piloto que entregó el sistema completo de los Chapitos en 631 páginas más 11 horas de grabación, y el testigo menor que vio una transacción de 2 kilos en un estacionamiento de Nogales, y que el sistema de protección federal trata con la misma tarifa mensual de $1,400, que no alcanza para Buchanan's 21 años, ni para morfina privada, ni para recordar que hace 10 años volaba $52,000 por misión en un Cessna 310 sobre el Pacífico Norte, con la precisión del piloto que nunca fallaba. Los 4,2 millones siguen congelados en el expediente federal sin fecha de resolución. El hombre de camisa de cuadros de la taquería de Tijuana está en testigos protegidos en Oregon con un nombre que no es Gustavo, y con una cara que no es la cara que vi en la mesa del fondo con la modelo sin abrir. La mujer de la trenza está en un proceso de extradición desde Guatemala, que lleva 14 meses sin resolución, porque Guatemala y Estados Unidos tienen tratados de extradición que los abogados del sistema del CEJNG extienden en cada audiencia con recursos procedimentales, que el expediente federal de Texas procesa con la velocidad de un juzgado federal, que tiene 847 casos activos, y 4 fiscales que comparten café de máquina con el piloto, que les entregó el sistema completo de los Chapitos en 631 páginas, y que ahora espera $1,400 mensuales en un departamento de 52 metros cuadrados sin ventanas, mientras Iván fuma partagas en algún rancho que el archivo no documentó. Porque Iván, en 2025, ya tiene ranchos nuevos, con pistas nuevas y pilotos nuevos, que vuelan misiones perfectas sin saber que el doble fondo del maletero, de la Tahoe, blindada nueva que les dio, tiene marcas de destornillador Phillips número 2, que el mecánico del hangar identificará cuando el piloto nuevo no llegue el lunes, con los kilos pendientes y las llaves puestas en el asiento del copiloto. La reflexión final es para el que escucha esta confesión en YouTube mientras revisa el teléfono y piensa que el negocio tiene salida para el que es suficientemente inteligente y suficientemente leal y suficientemente carnalito para que Iván le diga que la plaza es suya cuando el momento llegue. No hay salida. Hay anzuelos con diferentes nombres. Plaza prometida en cancha de tierra. Nokia desechable debajo del asiento del copiloto. Vuelo de verificación de ruta a Michoacán. Acuerdo de protección federal con $1,400 mensuales. Y departamento de 52 metros sin ventanas en ciudad que no puedo nombrar. Todos son anzuelos del mismo ciclo que empieza en el limonar del patrón, donde mi padre cargó 147 sacos hasta que la hernia lo tumbó, y que termina en una pista de 600 metros en la Sierra de Jalisco a 8 grados, con 2 organizaciones buscando tu cara, y un teléfono interno con 2 barras de señal que decides usar para llamar al único número que te queda, aunque ese número produzca café de máquina y $1,400 mensuales. Y el expediente federal sin fecha de resolución, donde duermen los 4,2 millones que conté. Billete por billete en el cuarto 14 del Motel Estrella de El Paso, Texas. La noche que Gabriel López Ramírez dejó de ser el carnalito de la cancha de tierra para convertirse en el traidor que todos los sistemas usan
y ningún sistema protege. Cuando el Cessna aterriza en la pista equivocada y el motor se apaga, y el silencio de los pinos húmedos de la Sierra de Jalisco le dice al piloto que nunca falló, que esta vez sí falló, y que el fallo tiene el olor exacto de 147 sacos de limones, y un padre que no llegó al saco 148, y que el ciclo del limonar y las suburban negras era siempre el mismo ciclo con diferente velocidad, y que el traidor es el nombre que el ciclo le pone al que cree que puede salirse. Yo fui el traidor, sigo siendo el traidor. Y el próximo carnalito que vuele Cessna 310 sobre el Pacífico Norte con Nokia desechable debajo del asiento del copiloto, también será el traidor, aunque todavía no lo sepa, mientras Iván le dice que la plaza es suya y le cuenta la palmada número 23 en un hangar de Culiacán, que huele a aceite de motor y a Partagás y a la cancha de tierra de Badiraguato, donde dos niños pateaban balón sin saber que el balón siempre fue el anzuelo y que la cancha nunca tuvo salida.